Listo. Bueno, en la clase de hoy nos vamos a enfocar ya directamente en el tema de las deflexiones. Entonces, voy a compartir para que empecemos a ver. Estoy tomando estos libros, todas estas imágenes y cosas del libro del proveedor Hibbeler, a quien, por supuesto, le doy todos los créditos correspondientes por estar presentando este libro. Muy bien, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que nos corresponde ahora mirar? Ustedes vieron dentro del laboratorio un ensayo bastante interesante que nos mostró la ingeniera, que es el ensayo de las deflexiones de las vigas, donde aplicábamos el método de flexión, calcular las flexiones. Pero ese ensayo directamente nos sirve también para evaluar las deflexiones de los elementos. ¿Por qué es importante dentro de la ingeniería estructural, la ingeniería mecánica, las deflexiones? Pues porque, hombre, las deflexiones son un indicativo de cómo es el comportamiento del material o del elemento frente a una carga. Hay elementos que son muy flexibles, como por ejemplo la madera, y hay elementos, o el acero, y hay elementos poco flexibles, como por ejemplo el concreto. El concreto de usted, pues casi, mejor dicho, es que ninguno de los elementos, quiero dar claridad a esto. Cuando uno habla a nivel real, muchachos, a nivel real de las deflexiones, uno no es que vea así las deflexiones como nos indicaba la profesora Mayra, ¿sí? No, uno no es que ve eso así, que se deforma, y no. O sea, esas son deflexiones a nivel de laboratorio, pero que sí son, en cierto orden de ideas, la forma en la que un elemento estructural puede deformarse. Claro, eso es a nivel microscópico, ¿sí? 10 a la menos, no, nivel microscópico tampoco, pero sí a nivel, bueno, sí, microscópico si hablamos de 10 a la menos 3, sí, a nivel microscópico, o sea, que prácticamente el ojo no las puede detectar. Entonces, pues nada, muchachos, tienen que tener en cuenta que esa es la forma que generalmente se sigue, pero nosotros no las vemos. Es que es más, ni siquiera se ven en estructuras metálicas. Los invito a que, nuevamente, lo que siempre les he dicho, degusten un helado ahí en ese centro comercial del sur de la ciudad y miren en esa estructura metálica cuando están llenos algunos de esos entrepisos, si ustedes ven deformaciones en las vigas o en las columnas. No las ven. Entonces ustedes dirán, no, pero entonces eso es mentira. No, lo que pasa es que hay una condición, muchachos, y esto tienen que aprenderlo desde ahora, que se llama condición de servicio. La condición de servicio es aquella condición, muchachos, en la cual, ¿sí?, están las cargas, digámoslo, por así decirles, reales. Ustedes aprenderán más adelante y en un curso que yo subiré acá, que es el de diseño de estructuras de concreto, que además de las cargas de servicio, o sea, las cargas reales, se deben aplicar unas cargas mayoradas, ¿sí? Esas cargas mayoradas, pues, nos dan unos parámetros para nosotros diseñar como ingenieros, pero en realidad esas son las cargas de servicio, y esas deflexiones, y esto que es tan importante, ¿sí?, que usted entienda, es tan relevante en estructuras como puentes. Cuando usted le digan en su vida profesional, o cuando usted vea, ¿sí?, que un puente lo están recién inaugurando, lo primero que hacen es lo que se conoce como las famosas pruebas de carga. ¿Qué es eso, muchachos? Las pruebas de carga no es otra cosa que colocan el puente recién hecho, ya han hecho todos sus elementos estructurales, vigas, columnas, entrepisos, bueno, o losas de tránsito, como quieran llamarle, y colocan todas las cargas posibles. ¿Cuál es una condición más desfavorable? Yo les decía ese día ya en la universidad, ¿cuál es la condición más desfavorable? Pues que el elemento, ¿sí?, esté en un lado o en el otro. ¿Y no será que la más desfavorable es que estén todos, que todo esté lleno? Listo. Entonces vamos a colocar, y ustedes de pronto, alguno ha tenido la oportunidad de ver que en algún puente nuevo llenan todo el puente de volquetas. Hay algunos que les colocan volquetas vacías, otros que colocan volquetas llenas. Eso depende de la capacidad del puente que están analizando. ¿Y qué es lo que van a revisar? Precisamente la deflexión. ¿Sí? La deflexión. Y la deflexión no debe ser, o debe estar, más vale, discúlpeme, dentro de un intervalo que ustedes requieren. ¿Listo? Por eso es que es tan importante, y permítanme la palabra tan bonito, este curso. Porque es que este curso
no es solamente embutirnos de fórmulas que no tengan ningún sentido, sino desde lo que yo les he tratado de decir y expresar en todas estas clases es conocer los conceptos, porque usted tiene que conocer los conceptos. ¿Y para qué sirven? Entonces, para eso es lo que sirven. Entonces, llenan de volquetas esto, el puente, ¿sí? Llenan de volquetas el puente y calculan pues lo que se va a flexionar, bueno, deflexionar las vigas, y tienen que estar dentro de un rango que establecen las especificaciones. En Colombia, el Código Nacional de Puentes, el Código Nacional de Construcción de Puentes, ¿sí? La versión 14. Entonces, pues nada, sigamos, digamos que eso es una parte de motivación para que usted sepa que todo lo que estamos aprendiendo en este curso tiene una aplicación directa. Esa forma en la que un elemento, ¿sí? Dado una carga, se deflexiona, muchas veces se lo conoce como una elástica. Miren aquí en esta figura, estamos viendo lo que se conoce como una elástica. Lógicamente, ¿cómo se deforma? Sí, porque en realidad eso es una deformación. ¿Cómo se deforma el elemento? Depende de la carga y depende de la posición de la carga. Eso sí es importante. ¿Sí? Donde usted coloque la carga, eso es fundamental cómo se le va a deformar. ¿Listo? Si usted, por ejemplo, va a pasar un riachuelo y tiene un gran trozo de madera, ¿sí? Con el cual puede atravesar. Usted empieza en el inicio y ve que no se le deforma nada, pero a usted le da mucho más miedo en la mitad porque eso ahí es donde tiene mayor deformación y ahí es donde la gente empieza, ay, se va a caer, que esto se va. No, todo tiene un número, todo tiene unos cálculos. Es usted el responsable. Ahí viene una condición fundamental de lo que yo les quiero que ustedes sepan entre condiciones de diseño y condiciones de servicio. ¿Sí? Usted como ingeniero, no digamos estructural, sino como ingeniero en general, que va a calcular cuánto se deforma, pues la persona que no sabe se le va a deformar en la mitad mucho más y va a tener miedo, ¿sí? Pero usted sabe con sus números que eso no se va a quebrar. Lógicamente, si suben 20 personas, todas en hombros, ¿sí? Así, como hacen los malabaristas, para no decir que están en todo el elemento, sino 20 personas malabaristas que van por ese puente, ¿sí? Cuando está en la mitad tiene muchas deflexiones y puede fracturarse, pero ya se sale de los límites del estado elástico, ¿sí? Es que lo importante es que ustedes nunca dejen salir los elementos del estado elástico. Dentro de lo que nosotros estamos haciendo, esta misma teoría es la que se utiliza en puentes. ¿Y por qué, muchachos? Porque los puentes se diseñan con teoría elástica. O sea, la fórmula que vamos a sacar acá es la fórmula que usted tiene que utilizar cuando sea seguramente director de obra en ese puente o interventor de ese puente o el contratista de ese puente. ¿Sí? Es la misma. Entonces, póngale mucha atención, muchachos, porque esto es importante. Una última cosa que siempre dejo en este tipo de cursos, en este tipo de cosas es, muchachos, pues miren, hay un factor importante que se llama hoy por hoy, que se conoce como la famosa psicología de las estructuras. Y la condición de servicio está relacionado con eso. Muchos elementos que se le deflecten no significa que le fallen. ¿Sí? Se le deflectan, usted le quita y se recupera. Pero yo como les preguntaba a ustedes hace pocos días, les decía, ¿usted estaría dentro de una estructura donde se ve que todo eso se deflecte? Diga, no, yo no me voy a meter ahí, eso se va a caer. Y muchas veces lo que sucede es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, en el caso de este elemento. Tenemos esta carga y esto se deflecta así, grande. Pero coge esta persona que, digámoslo así, es bastante gordita, se retira y se recupera otra vez. ¿Sí? Pero si usted está acá debajo y dice, uy, no, esa persona gordita de pronto se va a caer, esto se va a quebrar. Eso es lo que le llaman como la psicología de las estructuras. Pues nada, lo que pasa es que cómo se determina o cómo se ve o cómo se evalúa esas deflexiones. Esas deflexiones ¿de quién dependen? Esas deflexiones dependen de los momentos, de los cortantes, de los torsores, ¿sí? Incluso de las fuerzas axiales. Nosotros tenemos deflexiones por fuerzas axiales. Tengan en cuenta, muchachos. ¿Cómo así, profesor? Claro, si usted tiene una barra colgada arriba y le coloca un peso, ella se deflecta. Lo que pasa es que en ese caso se deflecta longitudinalmente. Acá lo que sucede en este caso de las deflexiones es cuando usted tiene las cargas perpendiculares al eje.
del elemento. O sea, esto acá, por eso el elemento se le deflexiona así. Y mire que uno ya se va dando cuenta por este capítulo que precisamente cuando yo tengo un elemento, ¿sí? Cuando yo tengo un elemento que está así parado, se deflecta menos que un elemento que esté así de canto, digamos. Si usted tiene una tabla y usted la coloca así, va a ser mucho más difícil que se le deflecte que una que está así, como en el ensayo que mostraba la profesora Mayra el sábado. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas es importante porque además de eso, ¿quién genera esas deflexiones? Esas deflexiones las están generando, o sea, estas fuerzas, estas son las acciones. Tengan en cuenta, muchachos, que las fuerzas que generalmente ustedes siempre están perdón, que están en los problemas, son las acciones, es la acción, ¿sí? Y esto, ¿cómo se le presenta? Es la reacción. O sea, ¿quién le genera las deflexiones? Pues ¿quién le presenta las deflexiones? Pues las acciones que a la vez le producen unos momentos. Recuerde de su curso de estática, su excelente curso de estática, se dio cuenta que el profesor le enseñó a hacer unos diagramas de momento y cortante para unas situaciones particulares. Pues nada, acá es la misma cosa. Lo que pasa es que usted ya sabe cómo evaluar los diagramas de momento y cortante. Eso es importante, ¿sí? Diagramas de momento y cortante. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? Cuando el momento es positivo, dice que sucede esta condición, y cuando el momento es negativo, se dice que sucede esta condición. O sea, miremos acá. En este orden de ideas, la concavidad, porque eso en realidad es una concavidad, está sucediendo hasta ese lado, ¿sí? O sea, esto es positivo, y acá tenemos un momento negativo, porque el elemento viene acá. Ya vamos a hablar de las condiciones de apoyo, que son unas condiciones importantes. ¿Qué es lo que en realidad se conoce de estos elementos, de estas condiciones? Seguramente su profesor por allá le habló. Sin embargo, vamos a recordar. Lo que sucede realmente en esta cosa es que si usted tiene, por ejemplo, en este caso, hablemos de este caso en particular, ¿sí? O bueno, discúlpenme, voy a hablar de este caso que es el más sencillo y luego paso para este. En este caso, ¿sí? Tengo una condición. ¿Cuáles son las acciones? Pues esta carga y este momento, ¿sí? ¿Y esto qué es? Esto es un voladizo. Este es un elemento que está empotrado en esta condición, ¿sí? Y aquí, lógicamente, se tiene una reacción y se tiene un momento. Ya ustedes saben, mis respetados ingenieros, que yo puedo sacar una función de momentos en función de esta carga y de este momento externo, ¿sí? ¿Cuál es ese momento? El diagrama de momentos es esta condición, ¿sí? Más adelante, nosotros tenemos, mire, y ese es uno de los problemas que tenemos en la ingeniería estructural. Y lo hablo desde este punto porque es importante que ustedes lo conozcan. Es que en la ingeniería estructural nosotros creemos que las deflexiones, y no quiero que se lleven por favor esa imagen, creen que las deflexiones, porque aunque estamos empezando, lo tenemos que empezar así y así lo vamos a hacer, pero tenemos que aclarar, las deflexiones solamente son debidas a los momentos internos que se producen debido a las acciones. No, las deflexiones se producen a todos los efectos. Es que aquí también hay un cortante. Y esa fuerza cortante, recuerden muchachos, esa fuerza cortante es la que me genera distorsiones. Y si eso me genera distorsiones, me está moviendo los planos de un lado a otro. Lo que pasa es que haciendo un análisis estructural un poco más detallado, se logra determinar, eso se los dejo para los curiosos del próximo semestre que quieran hacerlo, se logra determinar que las deformaciones de vida cortante son muy pequeñas. Pero eso, muchachos, eso se ha logrado demostrar que tienen mucha influencia en cosas muy relevantes o en efectos muy relevantes. Es importante de que tengan en cuenta eso. Entonces, miren, ¿ustedes qué es lo primero que tiene que hacer? ¿O usted qué es lo que se encuentra con esto? Usted lo que se encuentra es que tiene unas acciones y que esas acciones le producen unos diagramas de momento, ¿sí? Es importante que analicemos en estos diagramas de momento una cuestión. Miren, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debido a una acción y debido a las condiciones de apoyo, como usted seguramente lo vio el semestre pasado con su docente de estática, que lo podrá ver en los videos que están en el canal, también tiene unas condiciones, ¿sí? Tiene unas condiciones de apoyo donde usted le define algunos parámetros, ¿sí? Pero ¿a qué va el comentario? El comentario va a que si tenemos esta condición hay un punto donde el momento deja ser positivo para ser, perdón, negativo para ser positivo.
Vale, ¿y qué pasa en ese caso? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Este punto en el cual el momento es cero, es el punto en el cual se considera, ¿sí? Se considera o se conoce como punto de inflexión. Es donde cambia el momento. Por eso, mis respetados ingenieros, en ese punto hay un cambio de la elástica o la curvatura. O sea, él viene así, porque así son negativos, decíamos, o positivos, y cambia este elemento. Y acá encontramos otro punto de inflexión. Usted lo podría revisar. Y viene acá y hace esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en los puntos de inflexión, los momentos valen cero. Y en esos puntos hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio de la concavidad. O sea, esto viene cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, porque es que en realidad en un puente, como yo les decía, que es el primer caso y el caso más fácil que vamos a estudiar, pues este elemento va a ser esto. Y esto es lo que se va a deformar. Nosotros ya aprendimos por allá que en fuerzas axiales esta deformación era una cosa como P por L sobre EA. O sea que sí hay deformaciones axiales. Ahora miremos qué pasa, pero esto era cuando teníamos las cargas axiales, las cargas sobre el eje. ¿Qué pasa si ahora las colocamos perpendiculares? Eso es lo que nos compete analizar y revisar de ahora en adelante. En este punto de inflexión, pues el momento es cero y lo que sucede es que esa concavidad cambia y eso es lo que sucede. ¿Sí? Muy bien. Ese tipo de cosas. Bueno, veamos este ejemplo, pues no es otra cosa. Eso ya, muchachos, de aquí en adelante, y por eso les corresponde ahora empezar a estudiar mucho el tema de análisis estructural, porque van a aplicar en análisis estructural, van a aplicar muchos de los conceptos y de los principios que nosotros estamos terminando de ver en este curso, en estos videos, ¿sí? Digamos que ahora usted puede desarrollar los diagramas de momento y cortante de una situación como esta, donde tiene un elemento con dos apoyos. Usted ya sabe qué tipos de apoyos son. A esto algunos le llaman apoyos tipo cuchillo, a estos algunos le llaman apoyos simples. Tiene una carga acá, tiene otra carga acá y obtiene el diagrama de cortante. Perdón, el diagrama de momento. ¿Sí? En los puntos donde tenemos momento cero, mírenlos, aquí están, tenemos un punto de inflexión. O sea, esta carga que está haciendo, muchachos, esta carga está haciendo que la elástica, o sea, la viga, el eje de la viga en realidad, haga esto, viene acá, se trata de levantar en este punto que no hay momento cero, cambia su curvatura y voltea así. O sea, este elemento usted lo espera que sea así. Profesor, eso a nivel de ingeniería, a nivel real, ¿sucede? Claro. Por eso le digo que la fórmula que usted va a ver acá es la misma fórmula que usted va a utilizar en el Código Nacional de Puentes. Lógicamente con algunas restricciones, pero es la misma. Por eso yo les decía, muchachos, y les he sostenido a mis futuros estudiantes de este curso, pues que este curso es fundamental. Pues nada, vamos a hacer una deducción muy, digamos, muy didáctica de qué es lo que sucede cuando tenemos este elemento. Pues nuevamente, vuelvo y reitero, doy todos los créditos a estas demostraciones a este profesor Gibeler. Lo que pasa es que nosotros tenemos, digamos, ¿sí? En una condición dada, digamos que esto tiene una condición de un pedazo de una viga, lo tiene aquí, ¿listo? Lo tiene aquí. Es algo así como lo que nosotros dedujimos cuando hablábamos del tema de flexión, ¿sí? La misma cosa. ¿Qué sucede? Pues si usted somete una carga, ¿sí? El elemento, ¿cuál es el único punto que no se alarga? El eje neutro, ustedes ya lo saben. Pero ¿qué sucede si yo aplico una carga acá? Una carga acá, pues lo que sucede es que la parte de arriba se tensiona y la parte de abajo se compresiona. O sea, esta parte se alarga y esta parte se acorta. ¿Sí? Debido a cualquier acción que tengamos, que puede ser una carga distribuida, una carga puntual, un momento, etcétera, 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 lo que sea, ¿sí? Pues yo voy a tener el resultado como unos momentos internos, que los tengo acá, este momento y este momento, ¿sí? Acción y reacción, no es nada más. ¿Y qué estoy diciendo? Pues que este elemento se está deformando abajo y se está deformando más arriba. Muy bien.
¿Qué es lo que nosotros podemos deducir acá? ¿Sí? Es una deducción, me pareció muy académica, muy bonita, y además pues con muchas cosas. No sé qué está pasando con la cámara. Bueno, listo. Pues vamos a encontrar las deformaciones unitarias, ¿sí? Vamos a encontrar las deformaciones unitarias. Por definición de deformación unitaria de este pequeño elemento, ¿cómo es? Longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. ¿Quién es la longitud inicial? Pues lo que mide este, que es ds. ¿Quién es la longitud final? ¿Sí? ¿Quién es la longitud final? Un ds', ¿sí? Un ds'. Estoy evaluando un pequeño. Es que miren, muchachos, que lo que sucede es que este elemento está cambiando de dimensiones. Entonces yo lo que puedo hacer es evaluar una deformación. Dividida la longitud inicial. ¿Quién es? El ds. Claro, lo que pasa, muchachos, es que yo estoy considerando un pequeño diferencial, ¿sí? O sea, un pedacito de viga muy pequeño. Aquí es donde vienen todas las observaciones, porque en realidad estas fórmulas las han deducido algunos matemáticos, ¿sí? Y por eso es que muchas veces nosotros, pues tenemos ciertos, digamos, condiciones de ingeniería que aplicarle a las condiciones de los matemáticos, porque es que los matemáticos son exactos, ¿sí? Las matemáticas son exactas, pero son incompletas. Yo ya les comenté el sábado, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una situación de esas? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una situación de esas, pues el matemático dice, vea, esto es tan pequeñito que yo voy a considerar que ese de ese, o sea, no es un arco, sino es una longitud. O sea, es un pedacito de elemento. O sea, como es tan pequeñito, en pequeños diferenciales, o sea, en unidades tan pequeñas, yo puedo decir que el ds y ese de x son lo mismo. Eso es lo que dice. O sea, en matemáticas este pequeño, porque dos cantidades muy chiquiticas iguales, eso es lo que significa. Ese es el problema, muchachos, que ha habido desde las teorías de Leibniz y toda esta gente, grandes filósofos, porque fueron, además de matemáticos, fueron grandes filósofos. Es que la matemática y el cálculo nace de la filosofía. Por eso, para el que le guste estudiar y le guste hacer eso, que espero que todos lean filosofía también. Ellos hablan de que eso prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Entonces, un arco a nivel muy ínfimo es lo mismo que una longitud. Eso es lo que está diciendo, que este arquito es lo mismo que esto. Eso es lo que está diciendo. Y un arco aquí es igual, radio por el ángulo, R por tita. Eso, así se mide la longitud del arco. En geometría euclidiana. En geometría riemanniana y en geometría hiperbólica las cosas cambian. Pero digamos que no estamos hablando de relatividad especial. Entonces esto es ρ, que es el radio por el ángulo. ¿Y quién es ds'? ¿Sí? O sea, este pedacito de acá, que fue el que se acortó, pues es el radio, que ahora es ¿quién? Si este ds, si este de x estaba medido hasta acá, hasta aquí, y el otro pedacito del que yo voy a evaluar a una distancia y, así como nosotros evaluábamos cuando teníamos la fórmula de flexión, pues va a ser ρ menos el pedacito. Ahí está ubicado. Ese es el radio por el ángulo. Entonces, si reemplazamos acá esto y reemplazamos esto, pues me da esta expresión, ¿sí? Que al simplificarla, miren, ρ por d θ se va, ¿sí? Y me queda que esta deformación sencillamente es 1 sobre ρ igual a menos la deformación unitaria sobre y. O sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Es lo que nosotros tenemos que encontrar o entender es que, hombre, ¿qué es lo que nos está diciendo estas cosas? Esta cosa lo que nos está diciendo es algo muy sencillo. Nos está diciendo que la curvatura, miren, mucha atención, ¿sí? Que la curvatura, o sea, ¿cuánto se abre en radio? Eso, si se dan cuenta, eso, finalmente eso es como si fueran unas circunferencias. La curvatura, ¿sí? La curvatura, o el inverso de la curvatura en ese caso, ¿sí? El inverso de la curvatura, es igual a la deformación longitudinal sobre la posición donde yo quiero medir eso, ¿sí? 1 sobre ρ es, digámoslo así, ρ como tal es el radio de la curvatura y esto es la curvatura. Hay que tener en cuenta eso. O sea, en otras palabras, el radio de curvatura, o sea, ρ, es directamente proporcional
hablemoslo así, al punto donde yo estoy analizando en la sección. Es una cosa bastante bonita, muchachos, que de pronto ustedes dirán que es una tontería de la que estoy hablando, pero es una cosa muy bonita, porque es que en realidad es entender que cuánto se le va a abrir el elemento depende de la posición donde usted esté analizando y es inversamente proporcional a la deformación unitaria. Entonces eso es importante, muchachos, de que tengan en cuenta. Es que lo que les digo, la deformación unitaria es lo que se alarga. Y lo que se alarga es cuánto usted la está bajando. Eso es lo que está diciendo esta expresión. Miren, ese es el meollo de este elemento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Miren, ahora nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Que la deformación unitaria es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. ¿Esto quién es? Esto es la ley de Hooke. Esto no es otra cosa. Ustedes lo conocen por allá. Lo vimos desde el principio de nuestras charlas. Dijimos que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Pues esto es lo que despejan aquí. ¿Sí? Pero también conocimos la fórmula de flexión. ¿Cuál es la fórmula de flexión? MY sobre E por I. Esa es la fórmula de flexión. ¿Sí? O sea, ¿a qué estamos llegando? ¿A qué estamos llegando? Estamos llegando a que es inverso del radio de curvatura. Si reemplazo esto aquí, y finalmente lo reemplazo aquí y simplifico, que es simplemente un álgebra, discúlpeme la expresión, muy barata, pues llego a que el radio de curvatura no es otra cosa que ¿quién? Que el momento sobre E por I. O sea, esto, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que revisar. Que el radio de curvatura, ¿sí? Es igual a M sobre E por I. Y miren que el radio de curvatura nos está diciendo cuánto es que está cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Por favor, ténganme paciencia, porque yo sé que de pronto esto confunde a algunos, pero ténganme paciencia porque es que ¿para dónde vamos, profesor? ¿Para dónde vamos? Muy bien. Si logramos entender que la curvatura que tiene un elemento u otro es una función directa del momento, pero también de quién, muchachos. Depende también de las propiedades intrínsecas, en este caso, el módulo de elasticidad y la inercia. O sea, miren que cuánto se deforma va a depender de la inercia, una propiedad geométrica. Por eso, mis respetados ingenieros, es que uno tiene que mirar que muchas veces si tiene inercias pequeñas, el elemento se deforma más que si tiene inercias grandes. Y la inercia es una propiedad intrínseca, digámoslo así, pero que si usted coge y voltea los elementos, usted sabe que las inercias cambian. Miren, mirando el tema de transformación de esfuerzos, nosotros también podemos hacer un análisis de la transformación de inercias. Y hay unos ejes, que son los ejes principales, donde tenemos inercias grandes, o sea, las mayores inercias. La pregunta mía es, muchachos, ¿será que esta inercia, cuando tenemos un tablón así parada, es la mayor inercia? Pregúntenselo, ¿sí? En el curso de estática se ve, eso seguramente lo colgaré para el próximo año en los videos de estática, miraremos cómo es que se hace la transformación de las inercias, y las inercias, muchachos, y las inercias son también una función que cambian con el ángulo en el que ustedes ven. O sea, profesor, ¿vamos a tener diferentes inercias? Sí. Y depende usted en qué ángulo lo esté viendo. O sea, es que eso es importantísimo, muchachos, que ustedes tengan en cuenta. Pero por ahora vamos a decir que, pues a nivel de ingeniería, nosotros de civil, sobre todo, tenemos una inercia así y una inercia así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues ya tenemos aquí una deducción sencilla de la primera deducción de esta condición. Tenemos que 1 sobre el radio de curvatura, ¿sí? Claro, que el inverso del radio de curvatura se conoce la curvatura. El inverso del radio de curvatura se llama la curvatura, recuerden. Este es el radio de curvatura, 1 sobre ρ es el radio de curvatura. Es igual al momento sobre E por I. ¿Listo? Y miren una cosa importantísima, I medida con respecto al eje neutro. Y ya sabemos que el eje neutro es aquel punto donde nosotros no tenemos un momento de flexión. O sea, los esfuerzos en el eje de neutro valían 0. Por favor, recuerden el video de flexión, cuando hacíamos el análisis y decíamos que sobre el eje neutro viene un momento 0.
Pues nada, ¿qué es lo que ¿a qué es lo que nosotros nos enfrentamos? Ya hemos encontrado esta expresión. Pero bueno, profesor, o sea, es que ¿para dónde vamos? Yo sigo sin entender. Muy bien. Lo que usted ha encontrado en este momento, y quiero mostrarle en este gráfico de este libro del profesor Hibbeler, es que hemos encontrado esto, ¿verdad? Este este radio. Este lo hemos encontrado, este radio. Y ese radio yo lo puedo evaluar de esta forma. Así, mira, si yo tengo el momento en cada tramo, si yo tengo el momento en cada tramo que me está produciendo estos elementos, pues yo puedo encontrar ese radio. Y si 1 sobre el radio es el radio de curvatura, puedo encontrar el radio de curvatura. Pero es que generalmente en ingeniería no se trabaja con eso, sino con las deflexiones. ¿Y qué es una deflexión, profesor? Pues no es otra cosa que la desviación que tiene el eje neutro con respecto a un eje específico. En este caso le llaman B. Bueno, V. En realidad la R real, la RLA, la Real Academia de la Lengua, le llama, ¿sí? Le llama, digamos, el desplazamiento con respecto a este punto. O sea, el punto este. O sea, nosotros necesitamos es la deformación con respecto al eje neutro. ¿Listo? Con respecto al eje neutro es lo que nosotros necesitamos encontrar, no el radio de curvatura o peor la curvatura. Pues nada, aquí es donde venimos y recurrimos a nuestros grandes matemáticos de origen francés. La gente dice que los mejores matemáticas son los rusos. No, los rusos son brillantísimos, pero los más grandes matemáticos son de los de la escuela francesa, de la escuela de Pascal y todos ellos. Y sobre todo la escuela de los grandes Bernoulli. Muy bien, en ese orden de ideas, ustedes por allá en matemática, en cálculo, encontraron una forma para evaluar esa curvatura en una función, ¿sí? Y esa curvatura, ¿sí? De esta V, que es lo que les iba a comentar, la Real Academia de la Lengua dice esto, V, no V, sino V. Perdónenme que ya tiene un proveedor viejito y se le va la paloma. Entonces, ese radio de curvatura, lo evaluaban de esta forma, como la segunda derivada con respecto a X, la segunda derivada de V con respecto a X sobre 1. Esto es una deducción que se puede llegar, que se puede demostrar fácilmente en cálculo. Seguramente ustedes en sus excelentes cursos de cálculo, cálculo 2, creo que es eso. Cálculo 2, sí, cálculo 2, se ve esto. No, en cálculo 1 incluso ya ustedes lo ven esto. O sea, en segundo o tercer semestre, ustedes ven cómo evaluar la curvatura de un elemento. Y aquí es donde vienen a aplicar esto, ¿sí? Que la curvatura, ¿sí? La curvatura, o sea, 1 sobre el radio de curvatura es igual a esto. Pero como nosotros encontramos que ese radio de curvatura también lo podemos evaluar con esto, pues sencillamente lo que hacemos es igualarlo. El tema, mis respetados ingenieros, es que si nosotros trabajamos a nivel que no sea elástico, esto es, ustedes ya tomaron ese curso, también un excelente curso de ecuaciones diferenciales. ¿Esto qué es? Esto es un momento que en un punto dado es una constante. Esto es una constante y esto es una constante. Pregunta, ¿qué tipo de ecuación es? Profesor, eso es muy fácil. Es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, no lineal, profesor. No lineal, porque tiene este elevado a la 3 medios. Entonces estamos fritos, porque si es no lineal no la podemos resolver. Pero es que nosotros vamos a tener una ecuación no lineal si nos vamos a lo más pequeño de todo. ¿Y dónde está la no linealidad también? Discúlpenme, la no linealidad está aquí. Miren que esta derivada está elevado al cuadrado. O sea, es una ecuación no lineal dos veces. Ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Porque tiene la segunda derivada, pero no lineal. Y aquí es donde tenemos la no linealidad. Chample, y resolver una ecuación no lineal es bastante complicado. Es bastante complicado. Un tema muy bonito. Alguna vez yo dicté cursos de ecuaciones diferenciales. Orientamos en no linealidad, hice unos Exceles, se puede hacer, pero es un poquito dispendioso. Las fáciles, ¿no? Porque hay ecuaciones no lineales muy complicadas. Por ejemplo, las del caos. Las del caos son ecuaciones no lineales muy complicadas. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros estamos diciendo que vamos a considerar estos elementos despreciables o vamos a considerar que estos elementos son muy pequeños, ¿sí? Pero ¿quién es esto? Miremos, miren, este es el B, ¿sí? O sea, B es el desplazamiento que tenemos. Si vamos a decir que estos elementos son muy pequeños, o sea, que si una deformación es pequeñita,
y que encima, que el cuadrado de esa deformación aún va a ser aún más pequeña, podemos decir que esto se aproxima a cero. Yo sé, muchachos, que esos son machetazos que nosotros muchas veces acá utilizamos en ingeniería, pero eso tiene un trasfondo filosófico muy grande, muy grande. ¿Listo? Pero digamos que vamos a hacer, porque es que yo siempre cuestiono este tipo de cosas porque entiéndame, yo soy físico y yo no puedo darle también, no, darle valor a cualquier cosa. Me toca estudiar y me toca cuestionar. O sea, eso es una cuestión filosófica que pues a nivel de ingeniería no sirve, listo, pero es que eso no es así tampoco. Entonces, decimos que esto tiene un elemento, o sea, es un elemento muy pequeño, que el cuadrado aún es más pequeño, esa es la deducción más, digamos, más absurda que me parece a mí, pero pues que nos sirve mucho a nivel de ingeniería, y que esto pues es cero, y cualquier número elevado a cualquier potencia, pues da el 1 elevado a cualquier potencia, discúlpenme, siempre va a ser 1. Entonces, pues nada, llegamos a la deducción que la segunda derivada, ¿sí?, de este elemento con respecto a x, que es lo que me queda arriba, no es igual no es otra cosa que el momento sobre e por i. Pues esto es una ecuación diferencial de variables separables, es la ecuación diferencial más fácil que hay. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita para encontrar las deformaciones, mi respetado ingeniero? Pues nada, profesor, mire, eso es muy fácil, porque yo lo único que necesito es la función de momento. Pero es que yo la función de momento ya la tengo del curso de estática, o si no la repasaré de los videos en el canal. Y ya. Y si yo tengo la función de momento, pues ya tengo la función de momento. Esto es el módulo de elasticidad. Y esto es la inercia de la sección, que eso yo ya los puedo calcular. Puedo calcular las deflexiones. ¿Cuáles son las deflexiones? ¿Es la segunda derivada? No, es la función. Entonces, ¿qué hago? Integro una vez y me da, ¿sí? Y si integro una vez, ¿sí?, me da pues la función db, o sea, la derivada, y si integro la segunda vez, pues me da la segunda, ya me da la función. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la integral del momento es el cortante y la integral del cortante es la fuerza, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar a, perdón, discúlpeme. Estoy diciendo, podemos hacerlo por el otro sentido, o sea, podemos derivar, discúlpenme, ofrezco disculpas en esta parte, podemos derivar esta función, o sea, la derivada del momento es el cortante, ¿sí? Y la derivada del cortante es la fuerza, que es lo que nosotros seguramente vimos en el curso anterior y que van a estar en los del canal. Entonces, en los videos del canal, en el parte de estática. Entonces, ojo con esto, porque tenemos estas ecuaciones diferenciales que resolver, pero son ecuaciones diferenciales muy sencillas. O sea, son ecuaciones que sencillamente, ¿cómo hace usted para resolver una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial, usted la resuelve simplemente con el cálculo, pues digámoslo así, diferencial e integral, y un factor importante que son las condiciones de frontera. ¿Para qué le sirven las condiciones de frontera? Pues las condiciones de frontera le sirven para encontrar las integrales, las constantes de integración cuando usted va a tener esta condición. Eso es todo lo que usted necesita, ¿sí? No es otra cosa que esas condiciones. Entonces hablemos un poco de esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, lógicamente, y eso es lo que quiero que se nos quede claro en este punto, lógicamente, la elástica, ¿sí? La elástica se nos convierte en una condición y espero que todos, digamos, a este punto lleguemos a ese común acuerdo, que esta elástica no es otra cosa que la ecuación de esa función que hacemos doblemente en integración. Eso es lo que vamos a encontrar. Y recuerden, mis respetados ingenieros del curso de ecuaciones diferenciales, que para encontrar realmente qué es la solución de una ecuación diferencial, perdona, aquí hago un pequeño paréntesis. La solución de una ecuación diferencial son una familia de muchas curvas, pero que si usted tiene unas condiciones especiales de una curva, usted encuentra la ecuación de esa curva que pasa por esos puntos. Eso es lo que le está diciendo una ecuación diferencial. Eso es en realidad el concepto de ecuación diferencial y de una ecuación diferencial particular, ¿sí? Entonces, si usted tiene esta ecuación diferencial y usted necesita encontrar la ecuación de esta elástica,
Depende del momento, que el momento, ¿quién se lo va a generar? Estas condiciones de carga, que son las acciones. ¿Y qué depende? De las condiciones de apoyo. O sea, es que esa función que usted va a encontrar tiene que pasar por estos puntos, dadas unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que usted tiene que considerar? Pues esas condiciones que usted tiene que considerar en ingeniería son estas. Usted va a decir, vea, si yo tengo una condición como esta, en este punto la deformación es cero. Claro, porque es que usted en este punto le está dando restricción a que él no se mueva hacia acá. O sea, en este punto el desplazamiento es cero. En este punto es igual. En este punto es igual. En este punto es igual. En una condición de estas. Pero mire, en este punto, el desplazamiento es cero. ¿Sí? Si usted tenía una función, cualquiera que ella sea, póngale cuidado. Usted tiene una función B, no le llamemos la de la elástica, B, cualquiera que ella sea, B de X igual a F de X. ¿Listo? Esta es la función. Más C1, X más C2, X2, más, bueno, la que sea. Si usted tenía esta función, cuando usted en cálculo obtenía la derivada, ¿cuál es el concepto geométrico de derivada? El concepto geométrico de derivada es una recta pendiente, tangente, perdón, en ese punto, a la cual usted le podía obtener un ángulo, ¿sí? Usted le podía obtener un ángulo. Y ese era el ángulo de la pendiente. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Como ya tenemos una función, ¿sí?, de desplazamiento y decimos que debido a esto, no importa cuál sea la carga que le coloquemos, no me importa, pero aquí en este punto me tiene que dar cero este desplazamiento. Aquí también cero, aquí cero. O sea, este punto, ¿qué le está diciendo, Inge? Lo que le está diciendo es que este no se le va a desplazar. Este punto tampoco se le va a desplazar, esto tampoco. En ingeniería real, pues sí se desplazan, pero se desprecian porque son valores muy pequeños, ¿sí? Esto se puede considerar para un análisis, por ejemplo, en un puente. Pero miren, por ejemplo, en esta condición. Miren esta condición tan importante, ¿sí? Permítanme borro esto. En esta condición tan importante. Esto es un voladizo. En esta condición, ¿sí? En esta condición, ¿qué pasa? Tenemos, lógicamente, el elemento debido a una carga, no se le va a desplazar. Pero también tiene una condición asociada, que tampoco le va a rotar. O sea, el ángulo le va a permanecer quieto. Eso es lo que le dicen un voladizo. En cambio que acá no, mire, acá usted sí tiene, mire, que esta es la ecuación que usted está sacando, ¿sí? Y aquí usted sí puede sacar una tangente, ¿sí? O sea, aquí está el ángulo. Ese es el cálculo. Por eso es que a usted lo ponen a estudiar cálculo. Porque muchos de esos conceptos usted los va a necesitar en esta y en otras asignaturas. Y usted sabe que si usted tiene esta función, que usted por allá le llamaba f de x, y le saca la derivada es la recta tangente, y usted sabía que eso es el ángulo, usted puede obtener el ángulo de esa tangente. Y entonces el ángulo en este caso va a ser realmente lo que es la deflexión. Pues acá nosotros no le vamos a llamar, muchachos, f de x, lo que le estamos llamando es b de x. Y cuando nosotros sacamos la derivada de b de x, lo que estamos obteniendo, en la derivada no es otra cosa que el ángulo de ese elemento, el ángulo de esa función. Eso es lo que estamos obteniendo. Pero es que tenemos que estudiar unas condiciones muy particulares. En este caso, por ejemplo, en este tipo de casos, no tenemos acá, el ángulo es diferente de cero, pero en un empotramiento, el ángulo sí es igual a cero, ¿sí? Miren en esta condición, en una condición donde tengan unidos dos elementos con un pasador, les dice que la condición de frontera en ese punto vale cero. Entonces, ¿qué es lo que los invito ahora para que podamos empezar a abordar los problemas? ¿Sí? Lo que los invito ahora, por favor, es que hagamos una lectura en función, primero, si ven conveniente, repetir este video, y hagamos una lectura para que miren, ¿sí?, estas famosas condiciones de frontera. Estas son condiciones internacionales, mundiales, si quieren llamarlas. Así se va a trabajar a nivel de nuestro curso de mecánica de sólidos, resistencia de materiales, o mecánica de materiales, como lo quieran llamar en cualquier parte, ¿sí? Y la condición fundamental con la cual nosotros dedujimos esto, que fue esta, ¿sí? Que fue esta. ¿Sí? Ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes. Esta es la ecuación más fácil que hay. O sea, esto es lo más fácil que se puede encontrar acá.
¿sí? Pero teniendo en cuenta que, miren, ahora sí miremos, vean, esas deflexiones dependen del momento, es inversamente proporcional. Miren aquí es importante de que tengan en cuenta. Vuelvo y les digo, y se los digo a todos ustedes, todos los que están viendo esto no es para que se embutan de fórmulas, ¿sí? Cuando usted hace una doble integral, pues encuentra la función, y la función es la doble integral de ese momento, el que sea, sobre e por i, ¿sí? E por i son constantes. Usted ya sabe en este nivel que eso usted puede sacarlo, porque es una constante, una integral, ¿sí? Es una de las propiedades de las integrales. Mx, listo, lo que le dé esto. Al punto que voy es lo siguiente, al punto es que voy es que la deformación depende del módulo de elasticidad y depende de la inercia. ¿Cómo? Inversamente proporcionales. ¿Eso qué significa, ingeniero? Significa que si tiene un material muy duro, pues le va a ser muy difícil deformarlo, ¿sí? Lo que no pasa con un material muy blando. Por ejemplo, ponga usted, hagamos ejemplos tipo Einstein en la cabeza, que tenemos dos vigas de iguales dimensiones, pero una de hule y otra de acero. Yo le pregunto, solamente para que usted se haga esa autoevaluación interna, o sea, ¿cuál cree que se deforma más? Yo la coloco entre dos elementos, la de hule o la de acero. ¿Cuál llega y se le desprende más? Lógicamente que la de acero, pero no es que no sea ese lógicamente algo que usted diga, no, es que es lógico, no, es que no es lógico, sino que tiene una deducción y la deducción fue la que acabamos de encontrar, que esa es una función inversa del módulo de elasticidad. Ahora yo le digo, si usted tiene dos bloques de madera y lo coloca uno así y otro así, ¿en qué condición tiene más inercia? Pues profesor, tiene más inercia así. Entonces, si yo lo coloco así, se me va a deflectar más porque tiene menos inercia. Si tiene menos inercia, pues la deformación es más grande. Si tiene mayor inercia, la deformación es más pequeña. Esa es la razón por la cual las vigas son más altas que anchas, porque es que siempre tienen que ser el elemento en una condición de mayor inercia. Entonces tengan en cuenta que en esta charla lo que se ha revisado principalmente es cómo vamos a deducir y de qué dependen esas cosas, ¿sí? Nosotros siempre finalmente logramos entender esto con ejemplos, pero los ejemplos los vamos a hacer, los vamos a revisar y vamos a hacer dos o tres ejemplos para que nos aclare el concepto. Pero el objetivo de esta clase o de este video es que ustedes tengan claro los conceptos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos encontrar. Bien, esto era lo que les quería mostrar en esta clase.